La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Buenos días, estimados radioescuchas, soy su conductor José Miguel Sardiñas y me da gusto presentarles una nueva emisión de Umbrales, programa que se origina en el Campus Oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en Avenida Industrias 101A en el fraccionamiento Talleres y los teléfonos son el 826-1347 o 48 de Radio Universidad y el 832-1000 extensión 9259 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en cuya cabina el licenciado Oscar Silva los atenderá con gusto. En la mañana de hoy tengo el placer de compartir el programa con el maestro Israel López Monsiváis Elizondo, quien es estudiante de nuestro programa de doctorado en estudios latinoamericanos en territorio, población y cultura, y quien ha llegado aquí también con todo un trabajo previo hecho, pues es abogado por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, maestro también en gestión pública por la Facultad de Contaduría y Administración y profesor de la licenciatura en Administración Pública de esa misma facultad. Buenos días, Israel, ¿cómo estás? Bastante bien aquí con usted. Qué bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Vamos a estar hablando sobre tu proyecto de investigación doctoral aquí y en particular sobre la estancia de investigación que como parte del programa de movilidad internacional de esta universidad tú acabas de hacer recientemente. Si puedes, por favor, recordarnos el título o el tema de tu investigación doctoral aquí en nuestro programa de estudios. El título es Proceso de transición del Estado social al Estado neoliberal, renacionalización energética en Argentina y reprivatización en México con un periodo de 1976 a 2016. Es codirigida por la doctora Elida María Tedesco y el doctor Enrique Delgado de esta casa. Perfecto. ¿Y por qué elegiste México y Argentina y además en este lapso que va de 1976 a 2016? Bueno, yo detecté con algunas lecturas cuando buscaba algún problema de investigación que en Sudamérica había habido como un cambio, la llamada ola rosa de gobiernos progresistas en las cuales el Estado volvía a intervenir, ¿no? Con algunas políticas más fuertes, ¿no? Y contrastaba que en México se profundizaba lo que es llamado el modelo neoliberal, ¿no? Entonces lo primero que me llamó la atención era comparar esta parte del hemisferio norte con el sur, ¿no? A la hora de cuando haces estudios comparados hay que buscar algún país que tenga semejanzas, algunas diferencias en cuanto a territorio, población, recursos naturales, y eso me llevó a que el que puede ser un poco más parecido con México es México, Brasil y Argentina, ¿no? A la hora de buscar el problema de investigación me atrajo más un poco la historia política de Argentina, ya que encontraba algunas semejanzas en México, ¿no? Principalmente en ciertos periodos, como son los gobiernos llamados populistas clásicos de Perón y Cárdenas para construir lo que es el Estado social, ¿no? Van ahí a coincidir en el tiempo, aunque también Getúlio Vargas en Brasil va a andar por las mismas fechas. Entonces fue por lo que dije, bueno, aquí hay algo que podemos encontrar, y fue cuando decido entrar de lleno. El estudio de caso, como se menciona, es porque van a coincidir en el tiempo, ¿no? La renacionalización de los energéticos, pues es lógica, en Argentina es una política donde el Estado va a intervenir, ¿no? Y la reprivatización en México como tal es este proceso en el cual
va a llegar a una hegemonía neoliberal en la partidocracia, se llega a un acuerdo, en lo cual ya es como conduce, y lo que es coinciden en el tiempo, ¿no? Por 1 o 2 años son coincidentes, entonces da para estudiar porque es en un mismo periodo histórico, ¿no? Y por otra parte, pues son países en los cuales el sector energético es importante también, ¿no? Me imagino que por eso también te centras en estos procesos de privatización y de nacionalización de Repsol y de Pemex, ¿no? Claro, o sea, vemos que en el caso de ambos son para la soberanía nacional, ¿no? Yo no estudio los efectos, sino los actores y los procesos involucrados en ambos casos, pero lo que uno identifica es que en el discurso se habla sobre, si hablamos en América del Sur, sobre la soberanía energética, ¿no? Y en cambio en México se habló que se iba a encaminar en un rumbo distinto, ¿no? Más integrado a la soberanía energética de América del Norte, ¿no? Entonces sí es muy importante, y en México, bueno, la Pemex llegó a ser de las principales empresas de petróleos en el mundo, ¿no? Y en relación ya con la estancia de investigación, ¿cuál fue el propósito de tu estancia en Argentina? La doctora Élida, que es mi codirectora, ella es oriunda de Córdoba, Argentina, ¿no? Entonces ella me fue guiando un poco en el proceso, me conecta con algunos profesores, principalmente con la doctora Silvia Morón, que va a ser la titular de una cátedra en economía política, a la cual voy a llegar como profesor auxiliar a trabajar un poco con ellos, y era primero adentrarme a las fuentes de trabajo, fuentes primarias, documentales, conocer el país, conseguir mayor documento, ir a archivos, bibliotecas, revisar los diarios de debates, que es una de mis fuentes, y llegar a la Universidad de Córdoba, que es una de las universidades más antiguas del mundo y del continente, una de las primeras, fundada por jesuitas, ahí en el siglo XVII más o menos. Entonces se le conoce como Córdoba la Docta, ¿no? Entonces era ir a un lugar donde la vida universitaria es conocida por la calidad, entonces era ir a cursar algunos cursos. Estuve en lo que es el doctorado de estudios sociales de América Latina, en el centro de estudios avanzados de la misma universidad, donde tomé cursos con el doctor Waldo Ansaldi, ¿no? Entonces me permitió involucrarme con algunas nuevas metodologías para los estudios latinoamericanos. Entonces tu investigación fue básicamente documental en la Universidad de Córdoba, ¿verdad? Principalmente entramos, como ahorita estamos concluyendo la documentación de los primeros 3 capítulos, donde son marco teórico, antecedentes, metodologías y lo que es el proceso histórico, entramos a lo que es una cuestión documental como primera. En este tercer año ya se iba a entrar de lleno al estudio de caso, donde vamos a entrar a otro tipo de fuentes, como son los diarios de debates y las hemerográficas, para reconstruir un poquito cómo se dio la renacionalización y la reprivatización en ambos países. ¿Y por cuánto tiempo estuviste allí? Nos fuimos por 6 meses, vamos llegando 14, 15 de este mes, y nos fuimos a finales de julio, ¿no? Lo que se hace es el proceso que se conoce ante CONACYT para que se te otorgue esta beca mixta para que puedas cubrir tus gastos y poder hacer tu estancia doctoral de la mejor manera. Es decir, que entonces también fuiste con una beca de CONACYT. Claro, el programa, ser un programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos permite acceder a este tipo de apoyos por parte del CONACYT, en los cuales pues nos da para vivir, comprar libros y lograr tener y cumplir los objetivos de nuestra investigación. Claro. Y desde el punto de vista, digamos, de la motivación personal, ¿por qué te interesó este tema de las renacionalizaciones y las reprivatizaciones energéticas? Aquí lo que he ido descubriendo con el tiempo no es que todo proceso, cuando se implementa una política pública, sea de privatización, puedes encontrar que en América Latina hay en el proceso corrupción,
y esta implementación lleva a la inestabilidad política con estas erupciones cíclicas en América Latina, ¿no? Podemos ver en otras regiones cómo se ha llevado a buen puerto, como por ejemplo puede ser República Checa, y podemos encontrar casos de corrupción en Rusia, ¿no? Para ponerlo en otra latitud, claro. O sea, y entonces una de las cuestiones que yo he encontrado que a la hora de implementar las privatizaciones se concentra la riqueza en América Latina, siendo uno de los mayores problemas la desigualdad. Entonces, no es tanto el problema de que el Estado se adelgace, ¿no? Porque dependiendo ideológicamente donde se encuentre la posición del individuo, va a ver qué tanto o debe intervenir o no el Estado. El problema en América Latina es que estas privatizaciones no han llevado a una redistribución. Entonces es un problema estructural que el Estado debe intervenir en algunas áreas para poder llevar bienestar, ¿no? Entendiendo que en América Latina, según lo último que leí la fuente, es el periódico País de esta semana, 1 de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema. Entonces es una cuenta pendiente. Entonces estos modelos deberían llevar a una redistribución y no a una concentración de la riqueza. Si revisamos el estudio Oxfam de Gerardo Esquivel de 2015, identificamos cómo las privatizaciones de los bienes públicos del Estado llevaron a la concentración de la riqueza en 4 o 5 actores económicos. De hecho, al parecer América Latina es el continente con desigualdades más pronunciadas, más fuertes, ¿no? Porque no es que sea un continente precisamente pobre, sino un continente donde la riqueza está totalmente polarizada, ¿no? Exactamente, es un continente en el cual la región más desigual y donde en todos los gobiernos podemos identificar la concentración de la riqueza cuando se implementa la privatización. Y retomando el proyecto, digamos, de investigación, ¿cuáles son algunas de tus fuentes teóricas, puesto que te estás moviendo en un terreno en el que mucha gente, digamos, usa estos términos como populismo, privatización, renacionalización o nacionalización, etcétera, estado de bienestar, de forma a veces un poco personal o no con el rigor que da el conocimiento de ciertas fuentes? ¿Cuáles serían, digamos, tus puntos fuertes definitorios en este sentido? Abordó una de las categorías. El populismo es la categoría más peyorativa que se utiliza en términos políticos, ¿no? Yo lo utilizo más sin demonizarla como una construcción de lo político. Así lo diría Smith, y la otra lo entendería como la clau, como este rompimiento con las élites para la construcción directa con el pueblo, ¿no? Ese es como se identificaría, y como populismo clásico, Perón y Cárdenas, y después identificaríamos neopopulismos en la primera parte del siglo XXI, ¿no? Y otro tipo de populismo en los 70 en México, ¿no? Entonces no podemos meter todo en una bolsa y decir todo es populismo, porque incluso hay populismos de izquierda, hay de derecha, como podemos encontrar ahorita en el gobierno de Estados Unidos o la nueva derecha en Europa. Entonces tenemos que utilizar, utilizo mucho a Laclau, que es un sociólogo argentino, para esta categoría, ¿no? Otro de los categorías que utilizo es hegemonía neoliberal, como yo la veo desde de este filósofo político que es Gramsci, el cual habla que hay una construcción del sentido común. Entonces a partir de los 70 empieza la construcción del sentido común, que el modelo neoliberal era el único que se podía implementar. Gana la batalla cultural después de la caída del muro de Berlín. Entonces hay una disputa por el sentido común. Entonces lo que yo planteo es que en México la partidocracia llegó toda una hegemonía neoliberal donde ya no se alcanza a diferenciar entre los partidos cuál es o cuál no es neoliberal, ¿no? Se giran totalmente en lo económico hacia la parte de la derecha, ¿no? Perfecto. Estoy conversando con el maestro Israel López Monsiváis Elizondo y recuerdo los teléfonos antes de irnos a una pausa. Es el 832-1000, extensión 9259 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y el 826-1347-48 de Radio Universidad. Nos vamos a un corte y regresamos. La arqueología me encanta. Me sorprende cómo al conocer el pasado entiendo más el presente. Esto de los huesos, las excavaciones, los tepalcates y restos de la sociedad es apasionante.
Estudia la licenciatura de Arqueología aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Porque recordar es vivir. Porque la historia nos hace revivir. Conociendo nuestro pasado, podemos entender nuestro presente. Yo me imagino, a través de la historia, reconstruyendo mi pasado, el tuyo, el de todos. La historia, ahora, la escribo yo. Estudia la licenciatura de Historia aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Bueno, pues regresamos, estamos conversando con el maestro Israel Elizondo. Israel, hablando ahora un poco sobre los resultados, las impresiones, etcétera, ¿qué obtuviste? ¿Qué pudiste aprender, conocer? ¿Qué resultados traes de esa estancia de investigación en la Universidad de Córdoba, Argentina? Lo primero que identifico, aunque en estos 6 meses me enfoqué mucho en el caso argentino, fue que hay bastantes semejanzas, ¿no? Me voy a ubicar en el periodo de finales de los años 80, cuando va a gobernar Menem, en la vuelta a la democracia. Va a coincidir mucho con las políticas implementadas por Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y van a estar conectadas con el consenso de Washington en toda América Latina. Entonces esa es una de las primeras cuestiones que veo como en este periodo, ¿no? Regresándome un poquito más atrás, voy a ver que no es lo mismo implementar el neoliberalismo en dictadura, como pasó en Argentina, con una dictadura terrible, que la última, la donde uno visita la ESMA y es algo impresionante, a que la implementación sea bajo un régimen de partido hegemónico, como lo llamó Sartori en ese entonces, ¿no? No es lo mismo que incluso en México, por la cuestión del déficit fiscal que se tenía a principios de los 80, la deuda y la petrolización de la economía, lleve a una implementación, podemos llamarle tranquila, ¿no? A una teoría de shock impactante, como lo dice Naomi Klein, con la dictadura argentina, ¿no? Aunque siempre va a haber una variable de inflación en Argentina que no la logran controlar del todo, pero sí encontramos que es muy distinto cómo coinciden en América del Sur 6 dictaduras, y en México es, digamos, un régimen autoritario de partido único, donde los militares siempre estuvieron subordinados al mando civil, ¿no? Entonces sí hay que hacer el matiz, como diría O'Donnell, del estado burocrático autoritario al partido hegemónico único en México, ¿no? Como lo llamó Sartori. Entonces es una gran diferencia, ¿no? La otra son las estructuras de desigualdad en ambos países, ¿no? Porque de los 90s para acá, en ambos países ha incrementado la desigualdad y se ha concentrado la riqueza. Podríamos hablar del último periodo, del 2003 al 2015 en Argentina, donde hubo algunas conquistas en la disminución de estos márgenes de desigualdad, ¿no? Pero en cambio en México, si seguimos el estudio Oxfam de Gerardo Esquivel, vamos a ver esa profundización de la desigualdad en el periodo neoliberal, ¿no? ¿Y cómo valoras entonces tu estancia allí en términos académicos? Bastante positiva, ¿no? El coincidir con colegas argentinos, platicar, asistir a las cátedras, en uno de los cursos que tomé de doctorado, el doctor Waldo Ansaldi nos proponía que los que estudiamos América Latina, como en este posgrado, debemos ser un híbrido, ¿no? Porque este híbrido, él era sociólogo e historiador, ¿no? Yo, mis investigaciones me he movido en la ciencia política y ahora hay como una incisión a la historia política, ¿no? Entonces puede reconstruir todo el proceso histórico-político, pero utilizar las categorías de la ciencia política, ¿no? Esa facilidad multidisciplinaria que podemos tener, ¿no? Y una mirada más desde el sur, ¿no? Creo que en ocasiones metodológicamente y teóricamente estamos bombardeados por la academia norteamericana, entonces
como latinoamericanistas nos hace muy bien a las universidades del sur escuchar a nuestros camaradas chilenos, colombianos, ver la realidad de América Latina, platicando con ellos, intercambiando lecturas. Esa es una de las cuestiones que yo veo, y aparte la Universidad de Córdoba es una universidad muy viva. Sí. Es curioso porque parecería que desde un punto de vista estrictamente académico bastaría con hacer una investigación documental, y para eso en la época de internet incluso hay mucho material en línea, y que uno podría hacer una investigación completa simplemente con fuentes documentales, ¿no? Pero la inmersión en un medio social, académico, cultural en general vivo, es una experiencia insustituible, ¿no? Sí, no, indudablemente, porque uno puede leer, Uh-huh. pero hasta que platicas Uh-huh. con los sujetos que viven ahí, puedes Uh-huh. comprender muchas de las situaciones, ¿no? Uh-huh. A mí me tocó en estos 6 meses una devaluación, inflación. El dólar cuando llegué estaba a 26 pesos argentinos por $1, se fue a 40, una inflación del 40%. Entonces tú, cuando una de tus variables de estudio es la inflación vinculada a la instabilidad política, el vivirlo, o ir caminando con el del kiosco del periódico, platicar con él, con el taxista, con toda esta parte que podemos decir etnografía informal, porque tampoco va a ser documental, pero claro. Un trabajo etnográfico ahí que es muy fructífero, ¿no? Entonces logras a comprender al sujeto de estudio cuando tienes un objeto, pero también hay sujetos, hay voces vivas. Entonces a mí me parece prioritario que cuando se está en un programa con así, ir a hacer este trabajo de campo, o como llamarían los antropólogos, aunque sea etnografía informal, pero sí necesariamente vivir ahí, si se tiene la posibilidad y se cuenta con los recursos y apoyo y con así. Claro, sí, eso es fundamental. Y bueno, ahora ya desde el punto de vista más general, ¿cómo fueron tus experiencias personales, tus vivencias? ¿Qué nos puedes comentar de esa estancia de investigación que hiciste recientemente en la Universidad de Córdoba, Argentina? A priori, como primera conclusión que yo traigo es de que en ocasiones, estando acá en México, no volteamos a ver al sur demasiado, ¿no? Y lo que yo me traigo de ahí es que en Argentina y en América del Sur quieren mucho México. Es como una referencia, ¿no? O sea, lo primero que recibes es cariño, ¿no? O sea, el decir soy mexicano es como una conversación. Fui a Playa del Carmen, el tequila, los mariachis, los tacos. Entonces, enseguida te abre puertas, enseguida, ¿no? sí. O sea, el ser mexicano es como, no necesitas un pasaporte así. Esa es una, ¿no? Otra que yo identifique es que en Argentina se preocupan mucho por la ascendencia al tener procesos de migración, y en México pues nosotros tenemos un proceso de mestizaje más profundo en la cual hay un rompimiento con la ascendencia que tenemos española principalmente. Entonces allá culturalmente sí se ve ese vínculo, ¿no? con los procesos migratorios a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Esa parte es la que yo vería. La otra sí es el cariño que uno se trae, ¿no? O sea, y que en este mundo globalizado, en ocasiones, por nuestra posición geográfica, estamos más bombardeados por la cultura pop norteamericana que por nuestros lazos culturales e históricos con la región. Sí, es muy llamativo que mientras en América digamos central y México hay una relación económica muy fuerte con Estados Unidos, hay países de Sudamérica cuyo vínculo es prácticamente 5%, es casi increíble, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Ahora, brevemente, ¿qué piensas hacer? ¿Para qué crees que te puede servir esta estancia de investigación en Argentina a futuro, como parte del doctorado, de tu experiencia en general académica? Pues es el trabajo cuando esté concluido y publicado. Ahorita sistematizar toda la información porque aún traemos datos que tenemos que sistematizar, es llevar a la discusión varios conceptos que a mí me interesan, ¿no? Uno, el de populismo como una forma de construcción de lo político y no poner todo en una bolsa. Discutir el rol del Estado, porque el Estado debe tener un rol, ¿no? Adelgazamiento, engordarlo, bienestar social,
neoliberal, pero hacer una discusión amplia en sectores académicos sobre el rol del Estado y ojalá con el tiempo se pudiera demostrar que los procesos de implementación de algunas políticas han llevado a que la corrupción lleve a inestabilidad y en consecuencia no se ha logrado combatir lo que a muchos nos duele, que es la desigualdad de la región. Bueno, pues agradecemos mucho a Israel López Monsiváis Elizondo esta entrevista y pues que tengas mucha suerte en el desarrollo de tu tesis con toda esta información que has traído como parte del programa Movilidad Internacional. Muchísimas gracias a usted, doctor. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.